Buenos días a todos. Gracias por madrugar. El acuerdo con las FARC, infortunadamente, se volvió un factor divisorio en la sociedad colombiana. Y el nuevo gobierno, cualquiera que él sea, tendrá que hacer el esfuerzo de que ese acuerdo, que en buena parte es irreversible, en realidad nos congregue a todos. No puede ser que la paz con las FARC sea en un sentido la causa de una polarización y una división intensa en la sociedad colombiana. El documento que voy a presentarles existe, ustedes lo recibirán en las memorias y trata los temas que ven acá. Yo voy a hacer una presentación breve, simplemente introductoria de ese documento cuyo interés tal vez deriva de poderlo leer y seguir los textos legales que invoco. Yo pertenezco a una generación de abogados en los que creemos, eso se ha ido erosionando, que los textos legales, los textos normativos importan. Lo primero que hay que hacer es que hay que consolidar la existencia de unos deberes éticos de la mayor importancia en la relación con la guerrilla. En realidad hubo una desmovilización relativamente importante, no exhaustiva, total, en ninguna parte del mundo ello ha ocurrido así, pero lo cierto es que hubo una desmovilización importante y eso ha debido conducirnos al posconflicto. Infortunadamente, lo que ha ocurrido es una suerte de transformación del conflicto en las áreas que antiguamente fueron de las FARC. Y estos datos son realmente graves e importantes. 40 exguerrilleros y 260 líderes sociales han sido asesinados desde que firmamos la paz. 121 defensores de derechos humanos asesinados. Todo esto es verdaderamente preocupante. No estamos avanzando suficientemente bien en la protección de las vidas de las personas en esas áreas de conflicto y los programas de erradicación de drogas siguen ocurriendo en esas zonas, que es donde tienen que ser, por supuesto, pero los programas de sustitución de cultivos tienen lugar allí mismo. Y uno se pregunta si eso tiene algún sentido. Los sitios que son idóneos para el cultivo de coca no necesariamente son idóneos para cultivos legales. Por eso es que planteamos aquí la posibilidad de establecer un gran programa de migración de campesinos cocaleros a otras zonas del país distintas de las costeras que hoy y de fronterizas con Venezuela que hoy son intensivas en cultivos ilícitos, quizás pensando en migrar ordenadamente esas poblaciones hacia la zona de Orinoquía. Y ahora comencemos por el relato de lo que ocurrió. Es un relato de hechos estilizados, de hechos resumidos, que ayudan a entender lo que en el escenario político ocurrió. Y esto lo llamamos el arduo camino hacia el plebiscito. Lo que aquí muestro es que en el acuerdo con el M-19 y en otros acuerdos que se hicieron en la época de los 90, los convenios que se celebraron fueron, por así decirlo, de baja intensidad. Acuerdos muy laxos, con muy pocos compromisos para el Estado. Quizás el gobierno nacional en algún momento pensó que podría tener un acuerdo de este tipo con las FARC y en efecto no fue así. Miren los pocos compromisos que sirvieron para desmovilizar al M-19. En algún momento yo creo que el gobierno se percató que lo que venía con la guerrilla de las FARC era duro y se movió hacia el Congreso y le dijo, oiga, venga, yo necesito crear en la Constitución una especie de justicia transicional que nos sirva para las negociaciones con las FARC.
Y se introdujo este acto legislativo número 1 del 12 en la Constitución Política, que es muy interesante mencionarlo por una razón histórica. Las FARC lo derogaron. Le dijeron al gobierno nacional, no. Nene, así no. Cualquier cosa que se haga tiene que ser producto de un acuerdo. Si usted cree que puede conducirnos a una negociación con decisiones unilaterales, se equivoca de arriba abajo. De modo que esto nunca entró a ser aplicado, se quedó escrito en la Constitución como una demostración palmaria de los muchos éxitos que en el proceso de negociación tuvieron las FARC. Y aquí viene en el puro portal de la negociación lo que a mí me parecen los errores estratégicos más graves del gobierno nacional y que condujeron a una negociación que, si bien no es totalmente simétrica, en buena parte lo fue. Y esos errores son el reconocimiento de una guerra de más de 52 años. Guerra que comienza en ese relato con la creación, con los mitos fundacionales de las FARC. Esto, pues, por supuesto, no implica negar la enorme conflictividad social y armada del país en esos años, pero sí lo que el gobierno adoptó y todos los gobiernos precedentes habían rechazado es la idea de que hubiese una guerra entre las FARC como contradictor rebelde del Estado y la sociedad civil. Ningún historiador, ningún gobierno lo había admitido y el gobierno de entrada lo admitió, con lo cual a una guerrilla desprestigiada y debilitada le dio un poder gigantesco en la mesa de negociaciones. Y el otro error estratégico, a mi modo de ver fundamental, es la apertura de las negociaciones en Oslo. Las FARC, arrinconadas como estaban, nunca pudieron imaginar que iban a obtener 2 concesiones de esas magnitudes. Y las tuvieron. En consecuencia, ¿y por qué digo que es muy importante las negociaciones en Oslo? Porque ustedes lo saben, Oslo es la capital mundial de la paz. Allí se hicieron las negociaciones para poner fin a la guerra de Vietnam. Allí han tenido lugar buena parte de las negociaciones entre árabes, palestinos, entre todas las negociaciones importantes del Medio Oriente. En fin, le escalamos las ambiciones a las FARC y las FARC, que no son tontas, dijeron, bueno, entonces vamos a refundar ahora sí de verdad el Estado. Lo que pactemos en La Habana será el piso. Ese piso garantizado nos conducirá a una constituyente en la que ustedes, señores del establecimiento, tendrán, pues por supuesto, les vamos a dar unos cupos, y los otros cupos, por vías que no son formales ni democráticas, y por fuera totalmente de la Constitución, vamos a crear una Constitución que refunde el país. Y eso fue persistente, duro, firme de parte de las FARC, y colocaron al gobierno en una posición muy incómoda, que los condujo a un nuevo error, plantear un referendo constitucional. Si hubieran pensado un poco más en esa idea, se hubieran dado cuenta que un referendo constitucional para el tipo de acuerdo que estaban negociando era totalmente infactible. Recuerden ustedes que los referendos constitucionales tienen que tener preguntas específicas y concretas dirigidas a los votantes. Imagínense ustedes despiezar el Acuerdo de La Habana o luego el del Colón en preguntas para que los ciudadanos una a una fuéramos decidiendo si votábamos o no. Estaríamos votando todavía. Finalmente esa estrategia fracasó y eso los hizo converger en el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo. Señores de las FARC, ustedes se desmontan de la constituyente, nosotros aceptamos que el referendo no es el camino será el plebiscito. Y en eso, después de muchas discusiones, se pusieron de acuerdo. Pasan 2 cosas graves. En la ley que sacaron, en la ley estatutaria que sacaron, estaba previsto que el plebiscito, si triunfaba en las urnas, era vinculante para las ramas judicial y legislativa.
O sea que habría un mandato político de obligatorio cumplimiento de tal manera que el Congreso lo que tendría que hacer es convertir el texto del acuerdo en cláusulas normativas que ya eran obligatorias. Eso se escribió en esa ley y la Corte le tumbó el carácter vinculante al plebiscito. Y dijo una cosa que a mí me parece un poco absurda, el veredicto popular obliga, sí, pero solamente al gobierno. Pues no tenía ninguna gracia. Y ahí tuvimos un primer revés, y el segundo revés, pues ya lo sabemos bien, el plebiscito fracasa en las urnas. Eso colocó al gobierno y a las FARC en un predicamento sumamente complicado que condujo a la puesta en marcha por vías alternas al plebiscito. Y aquí sí pasaron un montón de cosas muy complicadas. Cuando fracasa el plebiscito, entonces se inventan, ya estaba previsto para darle, estaba previsto para darle fuerza al plebiscito que la refrendación de los acuerdos comenzaría a partir de la refrendación popular de los acuerdos. Y cualquiera de nosotros, abogados o no, entendemos bien que refrendación popular es el pueblo directamente. La Corte le tiró un salvavidas al gobierno cuando ya todo estaba perdido, con raciocinios jurídicos que no vale la pena explicar ahora, pero se llegó a una situación que resulta un tanto cómica. El pueblo acabó siendo más o menos lo mismo que el Congreso. Acabó la Corte diciendo que, pues sí, que el pueblo está bien, que participe y que haya negado, pues no importa mucho, entonces que refrende el Congreso. Y en efecto, así ocurrió. Entonces, luego del fracaso del plebiscito en las urnas, luego de la renegociación, y a pesar de que este camino parecía estar cerrado al exigir una refrendación popular, se le abrió el camino al gobierno, gracias a un fallo de la Corte, para proceder por la vía del Congreso, como en efecto ocurrió. Estoy marcando donde no es. Y ahí viene el gran lío, y es a cuenta de que, ¿por qué es que el acuerdo obliga? Había quedado claro que no obligaba por sí mismo, que se requería una refrendación, pero lo que el gobierno y las FARC pretendían era que más allá de la refrendación no hubiese nada más, que no se abriese el espacio para que la Corte Constitucional y el Congreso, cada uno en el ámbito de sus competencias, le pudiera meter mano. Y entonces nos inventaron esta teoría, que el acuerdo es un acuerdo especial en los términos del artículo 3º común de los convenios de Ginebra. O sea, le quisieron dar un estatus vinculado al derecho internacional en la dimensión del derecho internacional humanitario, y escribieron esto. Yo creo que esa jugada fue una falacia absoluta y que nos metieron gato por liebre. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo es que retrocedo? Con el rojo. Si uno lee los textos pertinentes, no sé si lo tenemos acá, no lo tenemos. Si uno lee los textos pertinentes, se da cuenta que esos acuerdos son para humanizar los conflictos, no para resolverlos. Traslademos esto al ámbito de la medicina, si quieren. Una cosa es la cirugía correctiva de la fractura, que digamos viene a equivaler al derecho humanitario, es remedial de una situación, y otra es el proceso de fisioterapia y rehabilitación posterior. Nos quisieron hacer creer que hacer cesar una guerra es lo mismo que humanizar un conflicto.
una tergiversación absoluta del alcance, que infortunadamente no lo alcanzamos a copiar aquí porque era demasiado, pero está en el texto escrito. El acuerdos humanitarios tienen que ver con no envenenar las fuentes de agua, con no destruir los suministros eléctricos, con recoger a los heridos y darles tratamiento, con permitir la sepultura de los cadáveres, con no usar cierto tipo de armas tóxicas en medio de las confrontaciones. Es decir, reducir los impactos de la confrontación, incluida por supuesto la población civil. Cuando uno lee el acuerdo del Colón, uno se da cuenta que lo que hay es otra cosa. Es un acuerdo para solucionar un conflicto, por eso tiene normas sobre justicia transicional, por eso tiene normas sobre desarrollo rural, por eso tiene normas sobre lucha contra los cultivos ilícitos, o sea, nada que ver. Tanto que el gobierno nacional, que ya había logrado que el Parlamento le aprobara esto, dijo, no, ¿sabe qué? Por esta vía yo creo que se nos cae en la Corte Constitucional y lo derogaron. Y aquí ustedes ven cómo el propio acuerdo, pues sí, toca una serie de temas, ya lo acabo de decir, que francamente no tienen nada que ver con la humanización de un conflicto. El gobierno se baja entonces de esa teoría y adopta otra que también el Congreso le respalda, y es esta. En desarrollo del derecho a la paz, sí, la Constitución dice que todos tenemos derecho a la paz, los contenidos del acuerdo que correspondan a normas de derecho internacional humanitario y derechos fundamentales definidos en la Constitución son obligatorios parámetros de interpretación, etc. Esto es una pura tautología porque los convenios de derechos humanos ya hacen parte de la Constitución. Volverlo a decir acá, pues es una tautología, nada añade, pero lo que querían es amarrar a todas las instituciones y autoridades del Estado al cumplimiento tal cual de los acuerdos. Uno se pregunta, por razones estrictamente académicas, si esta disposición que está vigente es derogable o no. Si el Congreso, en su función constituyente que lo adoptó, podría revertirlo, es decir, si podría ser factible desde el punto de vista constitucional hacer trizas el acuerdo. La respuesta es que sí. No es una opción que yo considere políticamente adecuada ni conveniente para el país, pero aquello que se introdujo en la Constitución por decisión del Congreso, el Congreso mismo lo puede extraer de la Constitución. Y aquí viene una discusión técnica un tanto compleja, y es si aquí hay cláusulas pétreas o inmodificables que el Congreso no pueda tocar. Lo que la jurisprudencia dice es que ese problema de modificaciones hechas por el Congreso en su función constituyente, que no son viables, son cuando modifican el texto original de la Constitución del 91. Por consiguiente, un acto legislativo introducido por el Congreso podría ser objeto de modificación o incluso de anulación si el Congreso así lo creyere en el contexto de una nueva realidad política. ¿Es derogable entonces el acto que introdujo el acuerdo de paz con las FARC por el Congreso o por una asamblea constituyente o por un referendo constitucional? La respuesta es sí. ¿Convendría hacerlo? La respuesta definitivamente es no. O sea que ahí no tenemos tanto restricciones jurídicas como, a mi modo de ver, restricciones jurídicas, que no creo que las haya. Y aquí están las conclusiones de lo que acabo de decir. No es fácil estas presentaciones basadas en textos. Yo preferiría hacer una presentación como la que muy gratamente nos va a hacer Mauricio Reyes ahora, que es un relato histórico sumamente gratificante e interesante, como van a verlo.
Después vino la Corte Constitucional, comunicado número 51 del 17, y nos precisa el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado a través de una reforma constitucional. Y entonces miren ustedes cómo aquí se modula el alcance de esas obligaciones. Fíjense, son obligaciones de medio, son obligaciones en las que existe un margen amplio de apreciación. Fíjense que es prospectivo, gradual, todo esto en las materias que tienen que ver con desarrollo rural y cultivos ilícitos, diría yo, o sea, con las políticas que el Estado se comprometió con las FARC a adelantar, todo lo cual muestra que no es preciso meterse con el texto de los acuerdos, que el problema hacia adelante no es jurídico, sino político. Cómo mantener el acuerdo con las FARC, cómo evitar que regresen a la llamada guerra, al conflicto, cómo proteger sus vidas, cómo rehabilitarlos para que sean ciudadanos útiles, pero salir de la discusión jurídica en que hemos estado tanto tiempo no tiene sentido. Y eso es lo que voy a querer contar ahora. El candidato Duque, que no el candidato Petro, ha dicho que introducirá o que propondrá modificaciones y no ha sido claro en qué sentido las va a introducir. Entonces, por si alguno habla con él, díganle que aquí hay unas ideas de lo que puede y no puede hacer. Y estas son las restricciones fundamentales que tiene que cumplir el acuerdo de acuerdo con la Constitución. No podemos, sobre texto de defender la Constitución, de los agravios reales o supuestos que introdujo el acuerdo, violar nuestra propia Constitución. No tiene ningún sentido. Entonces, el gobierno tiene que respetar derechos adquiridos, no los puede tocar, doctor Duque, no puede, por ejemplo, modificar, anular, revertir, dejar sin vigor las amnistías e indultos que fueron concedidos y las libertades provisionales que fueron otorgadas a personas específicamente nombradas y determinadas, todos, y que son tanto antiguos guerrilleros como integrantes de la fuerza pública. La noción de derechos adquiridos gravita y hay que respetarla. En segundo lugar, una forma un tanto tenue, ustedes lo saben bien, de protección es el principio de confianza legítima. Si yo, como particular, como persona, tengo unas determinadas expectativas que derivan de la existencia de unas reglas legales y sobre esa base yo he tomado determinaciones, hay, por razones ético-jurídicas, como un estatus de protección que es el que llamamos de confianza legítima. ¿Esto qué quiere decir en el términos del acuerdo? Quienes se desmovilizaron sobre bases como estas. El delito de narcotráfico en ciertas instancias es un delito político y por eso tiene un tratamiento benévolo. Así a muchos les moleste, que a mí me pareció siempre que era indispensable, hay unas penas reducidas en ciertos casos que implican, o que no implican, mejor, privación de la libertad. Lo que se ha caricaturizado como sembrar lechugas el domingo por la mañana bajo la supervisión de una autoridad carcelaria, eso no puede ser derogado. A muchos les molesta, buena parte de la votación por el no en el plebiscito fue por eso, pero ya hay allí una expectativa legítima que no podemos modificar. Y hay otra dimensión que creo que no toco acá, pero sí en la versión escrita, y es, no, sí está más adelante, que es la que tiene que ver con la JEP, que es ya el juez natural
de quienes suscribieron los acuerdos y no puede ser modificado. Las reglas pacta sunt servanda y rebus sic stantibus, que rigen tanto en el derecho internacional como en el derecho interno de los países, lo que permiten es, cuando se trata de obligaciones que se cumplen a lo largo del tiempo, ajustar a la realidad circundante el alcance de las obligaciones que las partes en un contrato o en un tratado pues celebren. Y esto le da unas flexibilidades muy importantes al gobierno nacional en relación con las políticas que fueron estipuladas con las FARC. Esa es una apreciación teórica y aquí creo que están las expresiones concretas de lo que acabo de decir. Los beneficios subjetivos no pueden ser alterados y ese estatus lo tienen las amnistías indultas, las penas reducidas, el tratamiento, lo acabo de decir, del narcotráfico como delito conexo. Y aquí viene lo de la JEP. La Corte Constitucional, aquí está el texto, dijo, hey, aquí se configuró el fenómeno de juez natural. De acuerdo con la Constitución, usted a unos eventuales sujetos de la acción penal no les puede modificar su juez natural. De tal manera que así quisiéramos, porque ha sido uno de los temas más complejos en los debates posteriores al plebiscito, aniquilar la JEP, no podríamos. No podríamos porque ya la Corte Constitucional dijo que la JEP es un juez natural. Y si derogamos la JEP, para quienes suscribieron los acuerdos, seguirá existiendo, lo cual derogar la JEP, que a muchos les podría seducir, a mí no tiene ningún sentido. Yo fui enemigo de la creación de la JEP, pero a estas alturas del partido carece de sindéresis siquiera plantearlo. Uno puede pensar en reformas a la JEP, y ahí tienen ustedes una muestra. Uno puede reducir el periodo de su funcionamiento para que sea inicialmente de 5 años, no ¿de cuántos? ¿Cuántos son los años estipulados en el acuerdo? ¿15? No, 10. No, ese no es. Bueno, uno puede reducir el periodo de su funcionamiento y quitarle a la JEP, como lo tiene, el periodo la facultad de autoprorrogarse el periodo. Yo creo que uno puede plantear la reducción del periodo para que, evaluando el gobierno y el Congreso los resultados, decida si lo prorroga o no, que es una forma de ejercer presión por resultados. Evidentemente, si tienen un mandato largo que pueden prorrogar, pues no tiene ningún sentido que ellos sean eficientes. Mientras más se demoren, pues tanto mejor desde el punto de vista de los intereses particulares de esa magistratura. Uno puede pensar en revisar la planta de funcionarios en función de las cargas efectivas que sobre la JEP recaerán. Fíjense ustedes que la estructura que fue adoptada para la JEP no tiene en cuenta que por decisión del Congreso los denominados terceros no van a la JEP. Y según lo dice Néstor Humberto Martínez, y supongamos que es verdad, eso reduce como en un 30% la demanda efectiva de servicios judiciales de la JEP, que fue diseñada para una cosa gigantesca que probablemente no se va a dar. Los peores mecanismos de... La experiencia que a partir del 91 tenemos con el manejo presupuestal de la justicia, que es un principio que suena bastante bien, es desastrosa. El Consejo de la Judicatura, o como se llama el organismo que lo sustituye, ha demostrado cabalmente que es incapaz de ejecutar su presupuesto. Y cada tanto van donde el ministro de Hacienda y piden más plata, y el ministro siempre le responde, pues ejecuten la plata que les estamos dando. No son capaces de ejecutarla. Porque hay una autonomía presupuestal en cabeza de unos
personas que son inidóneas, inhábiles, no están preparadas para eso. Los peores errores de lo que tenemos fueron repetidos acá y uno podría pensar que hacia adelante pues haya algún grado de control del presupuesto de la JEP para hacerlo eficiente. Uno podría pensar en que se transfieran los procesos que se adelantan en el sistema de justicia y paz a la JEP para tener una sola justicia transicional y en última instancia uno podría pensar en que se amplíen las competencias de la JEP para que pueda conocer de los procesos derivados del acuerdo con eventual y remoto, a mi modo de ver hoy, con el Ejército de Liberación Nacional. Estas cosas se pueden hacer sin violar regla ninguna, solo que creo que esa no es la urgencia. La urgencia es poner a funcionar la JEP. Esa es la urgencia absoluta. Y la razón está dada por estas palabras del fiscal general de la Nación. La Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, en sus informes anuales, año tras año, lo que ha hecho es decirle a Colombia, ojo, la impunidad en su país es rampante, hagan algo. Y nos están concediendo, digamos, la benevolencia de no iniciar un proceso en Colombia, mientras Colombia hace esta transición de la justicia ordinaria penal, que está totalmente paralizada, hacia la justicia transicional, o sea, la de la JEP. Yo no creo que la Corte Penal Internacional, si decimos, no, ¿saben qué? Fue que cambiamos de idea, vamos a arrancar otra vez. Eso no es serio, aquí hay una amenaza, un riesgo latente, fatal para Colombia, fatal para el prestigio del Poder Judicial de Colombia, porque la Corte Penal Internacional, cuando decide abrir un caso, por uno de los delitos respecto de los cuales tiene competencia, lo hace sobre la base de que la justicia del país correspondiente no es capaz, no puede, está capturada, no tiene los instrumentos, en fin, razones como esas. Entonces, no solo por la obligación de tramitar los conflictos penales o los casos penales derivados del conflicto, y eso tiene un poder importante en relación con las víctimas, hay que poner a funcionar la JEP, sino para alejar el espectro de una intervención de la JEP en nuestro país. De la JEP no, de la Corte Penal Internacional. Sería tan grave como, para hablar de algo que de pronto nos es más familiar, todas las calificadoras nos quitaran el grado de inversión a la deuda colombiana. La Comisión de la Verdad ya existe, ya está funcionando, ya inició sus labores. Durante el trámite de la Comisión de la Verdad por el Congreso, yo, perdónenme que hable en primera persona, fui acérrimo opositor, convencido de que las comisiones de la verdad en otras partes del mundo existen, pero con funciones judiciales, la nuestra no tendrá funciones judiciales, que existen para que un nuevo régimen político que está afincando su legitimidad le pase la carga al gobierno precedente que es dictatorial o que fue dictatorial, casos de Chile y Argentina, por ejemplo. En nuestro caso, la continuidad del Estado se da, de modo que esto es un factor que deslegitima a nuestro propio Estado. Ya tenemos verdades históricas por todas partes sobre esta materia. Yo creo que no era una buena idea. Además, como el conflicto sigue vivo en muchas zonas del territorio nacional, la presencia de la Comisión de la Verdad en esos territorios lo que puede hacer es calamitosamente darle realce y reactivar el fuego del conflicto. Esas razones fueron expuestas, no tuvieron eco, tenemos Comisión de la Verdad. El gobierno podría llevar un acto legislativo al Congreso para decir, derógase la Comisión de la Verdad, santo y bueno. ¿Es eso legalmente posible? Lo es. ¿Tiene algún sentido político? Ninguno.
no dejemos de percibir el enorme prestigio internacional de toda la obra realizada en este campo por el gobierno del presidente Santos. Si un nuevo gobierno de Colombia, más si es de una tendencia contraria al gobierno actual, sale por el mundo a decir que va a acabar con la Comisión de la Verdad, el daño sobre el prestigio institucional de Colombia sería demoledor. Aquí ya está funcionando esto, es mejor seguir para adelante y buscar que esa comisión le sirva para recuperar un clima de reconciliación en el país, no mirando, es lo que he hablado yo mismo con el padre de Ru, que es el presidente de la comisión, no mirando tanto en el pasado, sino proyectándonos hacia el futuro. Colombia no puede quedar congelada en un pasado que en buena parte estamos superando, en vez de proyectar el país hacia el futuro, que es lo que conviene. La agenda de desarrollo rural y lucha contra las drogas ilícitas le genera al gobierno un espacio de discrecionalidad amplia en tanto pretende acomodarse a los acuerdos firmados con la guerrilla. Yo nunca creí adecuado que con una guerrilla militarmente derrotada, políticamente ilegítima, fuéramos a pactar elementos centrales del modelo de desarrollo rural del país. Me pareció abominable. ¿Conviene entonces arrasar con los acuerdos sobre esa materia? No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es usar esos acuerdos que tienen muchas cosas razonables. En materia de desarrollo rural, los cambios que se hicieron en la transición del acuerdo de La Habana al acuerdo del Colón fueron significativos, fueron importantes. La oposición, por razones que no vale la pena comentar, no reconoció el valor de esos ajustes, pero ahí hubo ajustes importantes. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? El próximo gobierno, este es un ejemplo, presentará su Plan Nacional de Desarrollo. En su Plan Nacional de Desarrollo habrá muchos elementos que tienen que ver con el desarrollo rural, pues por supuesto. Y tomará insumos de los acuerdos, sin duda, pero introducirá otros factores que tienen otras vertientes ideológicas, otros estudios que el gobierno y la Academia Colombiana han hecho sobre el desarrollo rural, y así se irá tramitando, mejor dicho, así se irá hibridando el acuerdo en materia de desarrollo rural en el transcurso de estos 12 años de vigencia del acuerdo, para poder ir cumpliendo, pero adecuándonos a las circunstancias, tal como lo postula la famosa cláusula rebus sic stantibus, que básicamente quiere decir, traducido en castellano vallecaucano, ahí vamos. Sí, no, en efecto así es. Bien, de modo que aquí tampoco vale la pena meterse con los acuerdos, que es lo que nos devolvería a una situación de polarización que hay que dejar atrás. Conclusiones. La más importante, el Estado no está pudiendo cumplir, no porque no quiera, sino porque no ha sido capaz de brindar plena protección a los guerrilleros desmovilizados de las FARC. Afirmo que se le dio a una guerrilla carente de respaldo político y militarmente disminuida una jerarquía injustificada, por eso la estructura de las negociaciones fue la que fue, y eso pues ya es en buena parte irreversible. La incorporación del acuerdo de la Constitución por un periodo de 12 años podría ser técnicamente derogada. Esa posibilidad me parece altamente inconveniente. Los beneficios otorgados a los desmovilizados no les pueden ser retirados, son los principios de derechos adquiridos y confianza legítima. Las agendas de desarrollo rural, lo acabo de decir,
son materia en las que hay bastante flexibilidad. Y termino con lo que dije antes, pensar en un gran programa de desarrollo rural, ayudando a campesinos cocaleros, estoy pensando básicamente en la zona de la costa pacífica en Nariño, que migren hacia una zona de la Orinoquía donde les podamos brindar una plataforma completa de apoyo para que inicien una nueva vida. Pretender desarrollos agropecuarios en economías legales, en los mismos sitios donde se han desarrollado los cultivos ilegales, es un disparate colosal, no conduce a nada, o sí conduce a que erradiquen voluntariamente, reciban los beneficios del Estado e inmediatamente vuelvan a sembrar, y por eso los cultivos han tenido el crecimiento exponencial que hemos visto. Eureka, hemos terminado. Muchas gracias.